Un eje propulsor de sección transversal circular sólida y de diámetro d, es decir, este que está aquí, es dividido por un collar del mismo material, es decir, este que está acá, que lo sostiene en esta sección anular interna. El collar está adherido firmemente a ambos tramos del eje. Digamos que es tan largo o se fabricó por pedazos y los collares se encargan de conectar para que haga un solo giro solidario. La pregunta que nos hacen aquí es cuál debe ser el mínimo diámetro D del collar, es decir, este diámetro D, están pidiéndonos este, para que pueda transmitir la misma potencia que el eje sólido, es decir, que la potencia que exista en el collar sea exactamente igual en el eje, a pesar de que el collar tenga una sección de un diámetro externo más grande que la que tiene el mismo material como tal. Entonces, partiendo de que tenemos una sección circular en el caso sólida del eje, de eje sólido, vamos a aplicar los conceptos de torsión. Entonces, cabe aclarar, ¿no?, que el esfuerzo cortante máximo que puede ocurrir en la periferia de este eje es básicamente multiplicar 16 por T, todo esto dividido sobre pi por el diámetro a la 3. Este torque que está aquí lo vamos a llamar 1, que va a ser el que va a sufrir en este caso en particular nuestro eje. La potencia va a ser la misma, pero dado que los radios en el caso del collar y del eje no son básicamente los mismos, digamos que eso va a afectar al final del día nuestro par torsor y por tanto, o más que nada, la fuerza que genera ese giro. ¿Ya? Recuerden que torque es igual a fuerza por distancia y como estamos hablando de un círculo, esa distancia siempre va a ser el radio. Entonces, si este radio es más o menos grande, esto va a afectar al final del día nuestro torque. Por eso es que vamos a llamarlo, para diferenciar para el caso del eje, como T1. Desde el punto de vista de la propiedad geométrica momento polar de inercia de este collarín, vamos a colocarlo así. Para el collar, el momento polar de inercia sería básicamente pi 32 del producto de las diferencias del diámetro más grande, que aquí se llama D1, este de acá, a la 4, menos el diámetro D, que es el más pequeño, el del eje, también a la 4. Sabiendo entonces que el esfuerzo cortante que va a sufrir en ese caso el collar va a ser directamente proporcional al torque máximo que va a sufrir ese collar por su radio de giro, todo esto dividido entre J, podemos considerar de que esta pared es lo suficientemente delgada como para asumir de que el radio promedio que va a haber en esta sección, vamos a tratar de pintarlo acá para hacerlo más claro. Bien, entonces hablando, me refería a que el diámetro promedio que vamos a tener entre esta sección y esta, dado que esta pared vamos a asumirla delgada, por esta razón podemos asumir de que el radio que vamos a tener aquí es básicamente exactamente igual a la división del diámetro exterior entre 2, dado que ese aporte que va a tener de pronto ese radio interno de 1 comparado con el diámetro, en este caso D, no hay mucha sensibilidad. Entonces en ese caso particular vamos a hacer ese reemplazo aquí de la R en esta fórmula de acá, donde entonces nos quedaría que tau es igual a T máximo por D1 entre 2. Todo esto dividido entre J. Bien, para fines entonces de ir como despejando la referencia sobre lo que es el torque del collarín y el torque del eje, vamos a llamar al torque del collarín T2. ¿Okay? Es exactamente este mismo de acá, porque estoy hablando precisamente del collar, ¿no? Entonces sería aquí por D1, todo esto dividido, aquí ponemos un igual, por 2 por J. Aquí entonces el objetivo sería despejar este T2, considerando que esto es igual a T, un más bien tau. Entonces, en ese sentido, despejando quedaría algo así. T2 es igual a 2 por J por tau, todo esto dividido entre D1. Si consideramos en este caso particular el patrón de J, que hace un ratico aquí lo definimos como la diferencia de D1 a la 4 con D como tal a la 4 y multiplicado por pi de 32, nos resultaría entonces que aquí básicamente tendríamos a 2 por tau sobre D1, todo esto afectado por pi sobre 32 y D1 a la 4 menos D a la 4.
simplificaríamos en este caso el 2 y el 32 y hasta ahora nos quedaría tau pi 16 d1 con su respectivo producto aquí a d1 a la 4 menos d a la 4. Esto sería hasta ahora nuestra referencia del torque número 2. Recuerden que como lo estoy referenciando para el caso del collarín con la máxima fibra neutral, bueno, la máxima fibra de giro que estaría en D1, esto también hace referencia a su tau máximo, ¿no? Entonces, ese tau máximo que está aquí, se supone que en cualquier escenario debe ser de una u otra manera el mismo que sufre en este caso el eje, dado que están hechos del mismo material y lo que se esperaría es que ninguno de los dos bajo esa transmisión de potencia vayan a fallar. Entonces, haciendo referencia precisamente a eso, podemos considerar de que si tenemos que igualar las potencias, mírenlo aquí claramente que dice que la transmisión de la potencia debe ser la misma. Con lo cual, en el caso particular de los torques, ellos también deben ser los mismos para mantener las mismas proporciones de exigencia de carga. Entonces, como ya tengo una expresión unificada para el caso del torque 2 y tengo una expresión particular para el caso del torque 1, en esta parte de aquí se pudiera básicamente despejar ella. Básicamente sería lo que tengo de esta referencia. Si yo lo hago brevemente por aquí quedaría algo así. Pi por diámetro a la 3 por ese torque máximo. Todo esto dividido entre 16. Esto sería la expresión de nuestro T1. Que vamos aquí a resaltar en azul, todo esto de acá. Lo que hice fue despejar este T de acá. Bien, entonces vamos a igualar esos torques 1 y 2 para que quede de la siguiente manera. Entonces, básicamente aquí quedan cosas que se pueden descartar, como por lo menos la presencia de estos torques máximos, el número pi, e incluso este número 16 que está ocupando exactamente las mismas posiciones al lado de la ecuación. Con lo cual quedaría básicamente d1 a la 4 menos d a la 4, todo esto dividido sobre d1 y todo esto al final igualado a d a la 3. Si de aquí simplemente intercambio las posiciones que tendría d1 y d3, quedaría algo así: d1 a la 4 menos d a la 4 dividido sobre d a la 3 igual a d1. Esto como para hacerlo más sencillo de simplificar. Ahora, si dividimos todo entre d, es decir, para hacer de pronto un despeje breve, vamos aquí a dividir esto entre d y igualmente esto también entre d, quedaría que d1 a la 4 menos d a la 4, todo esto dividido entre d a la 4 es igual a d1 sobre d. Recuerden que d1 y d no son necesariamente iguales. Y bueno, aquí se puede sacar fracciones homogéneas que están aquí básicamente restadas y quedaría que d1 a la 4 sobre d a la 4 menos d a la 4 sobre d a la 4 es igual a d1 sobre d. Se puede incluso aquí, ya como estos dos términos son iguales, obtener que d1 a la 4 sobre d a la 4 menos 1 es igual a d1 sobre d. Ahora lo que hacemos simplemente es pasar este término que está aquí hacia esta parte de la ecuación para, digamos, tener una ecuación constitutiva. De esta forma quedaría que d1 a la 4 dividido entre d a la 4 menos d1 sobre d menos 1 es igual a 0. Si hacemos que u como una reacción de sustitución, puede ser una reacción matemática, sea igual a d1 sobre d, tenemos básicamente lo siguiente: donde tú veas d1 sobre d vas a reemplazar exactamente lo que es u. Entonces aquí quedaría u a la 4 menos u menos 1 igual a 0. Sería básicamente lo que se obtendría por ese reemplazo. Al resolver esto por fuera de cámaras nos quedaría entonces que esto tiene una raíz, bueno, tiene 4 raíces como posibles respuestas. La que en este caso nos hace conveniente el cálculo es igual a 1.2207. Dentro de todas las posibilidades que existían para resolver eso. Yo lo que hago ahora es reemplazar en este caso d1 y d en lo que vale u, y hoy tendríamos aquí que d1 sobre d es a 1.2207 como proporción, o sea que d1 es 1.2207 veces d.
o un 22.07% más grande. Es lo que quiere decir eso. Esta respuesta que está aquí entonces satisfacería lo que tenemos acá en referencia a lo que nos piden con fin de mantener la misma transmisión de potencia en los ejes, tal que se pueda calcular este diámetro D sin problemas en función de las variables connotadas por el concepto de torsión.